la capacidad de comprender los contextos sociales en los cuales vamos a intervenir. No es posible generar procesos de intervención si no somos capaces, primero, de comprenderlo. Los trabajadores sociales necesitamos eso, una sólida comprensión de lo que está pasando, competencias técnicas y, por cierto, la capacidad de imaginar una sociedad diferente. Y los niños tienen una opinión de todo lo que pasa, tienen su propio criterio ético, juzgan las cosas. Ojo que eso no significa que tengan razón necesariamente, así como la mía tampoco, ¿sí? Pero tienen un discurso, tienen una posición. Uno tiene la percepción de que ganamos derechos y que esos derechos no van a ser quitados, pero resulta que no, hay derechos que logramos en algún minuto y que pueden ser puestos en discusión. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy quiero que pienses en algo que ha acompañado a la sociedad durante un siglo, el trabajo social y cómo contribuye a transformar comunidades. No hay una sola manera de comprenderlo. Puede ser apoyando a jóvenes, protegiendo a quienes han sido vulnerados o diseñando programas que fortalecen comunidades enteras. El trabajo social ha evolucionado con los años, adaptándose a nuevas necesidades, pero su esencia sigue siendo el mismo: mejorar vidas y construir sociedades más justas. Hoy exploraremos su evolución durante 100 años a nivel mundial, su relevancia en Chile y la historia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, fundada en 1929 y que dentro de 4 años cumplirá un siglo. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos para que no te pierdas de ningún capítulo. Así que comencemos. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra González Celis, poeta y trabajadora social chilena. Alejandra es magíster en Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en Ciencias Sociales. Actualmente es profesora del Magíster en Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile y combina su labor académica con la literatura y la investigación social. Ha publicado varios libros de poesía y es editora del libro El Guero de Francisca, 11 de septiembre de 1973. Alejandra nos acompañará a reflexionar sobre la importancia del trabajo social, su evolución mundial en 100 años y la historia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, que celebrará 100 años en 4 años más. Alejandra, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y bueno, quiero partir con ¿por qué crees que el trabajo social sigue teniendo un rol tan fundamental en la sociedad chilena actualmente? Bueno, yo creo que nuestra disciplina, el trabajo social, tiene una relevancia fundamental en este presente, porque este presente es extremadamente injusto y por lo tanto eso implica que hay un nivel de desigualdad y de problemas sociales que, todo lo contrario a pensar en una disminución de aquello, se han ido agudizando y se han ido generando cada vez más también diferentes problemas sociales que afectan a grupos, a personas, a países que requieren de procesos de transformación relevantes desde parte del Estado, desde parte de la sociedad civil, cómo pensamos los procesos, cómo pensamos las relaciones sociales entre unos y otros. Y esos problemas no han acabado, sino que se manifiestan día a día de manera distinta, con extremada fuerza también. Vivimos un presente muy problemático, lleno de complejidades, de cosas que pensamos que se habían terminado, como las guerras, están ocurriendo nuevamente. Y eso genera una serie de desafíos para nuestra disciplina, en la cual se hace muy urgente y muy presente en nuestros países. Y en ese punto, ¿qué impacto tiene el trabajo social en áreas como la protección infantil, la justicia restaurativa, la intervención comunitaria? Sí. Mira, el trabajo social tiene una gracia que yo creo que es bien importante, y es que es posible generar procesos de transformación en fenómenos muy diferentes, ¿no? Entonces, siempre yo le digo eso a mis estudiantes, y es una invitación que es interesante, es abierta, es desafiante y es compleja a la vez, porque eso implica que podemos trabajar con diferentes problemas, con diferentes personas y en diferentes espacios, ¿sí? Y en los ámbitos que tú acabas de presentar, estamos pensando en problemas que son muy diferentes. Un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia restaurativa y que tiene que ver con todas las problemáticas que podemos tener las personas
en términos de las desigualdades y en términos de los procesos de victimización, ¿no? y los problemas asociados a la distribución de la justicia, ¿sí? Son muy diferentes a lo que estamos pensando, por ejemplo, en términos de pensar con la infancia o con la juventud en vulnerabilidad. Los trabajadores sociales podemos trabajar en esos ámbitos de manera muy diferenciada, con mucha especialidad y con mucho deseo también, en función de esas personas muy diferentes con las cuales estamos trabajando. Trabajamos con infancia, trabajamos con adultos mayores, trabajamos con adultos, trabajamos en aquellos problemas que son considerados tradicionalmente para los trabajadores sociales, vale decir la pobreza, vale decir la desigualdad, vale decir la falta de justicia, pero también trabajamos en problemáticas que, entre comillas, muy entre comillas lo digo, son más novedosas para la política pública, como pueden ser las problemáticas asociadas a la desigualdad por género, a la desigualdad por participación, a la desigualdad en términos de participación democrática, ¿sí? En términos de cómo avanzamos en procesos más democratizadores. Entonces, podemos estar en una serie de ámbitos muy diversos, ¿sí? Muy presentes y sobre todo poniéndonos al servicio de cuáles son las problemáticas de las personas que están viviendo procesos de opresión, ¿no? Y procesos de desigualdad que tienen consecuencias nefastas sobre su vida cotidiana. Entonces, todas esas problemáticas que tú acabas de presentar demuestran la diversidad de esta disciplina, ¿sí? Que está presente en una serie de ámbitos y con multiplicidad de sujetos. Claro, y eso te quería consultar, Alejandra. Ya nos detallaste varias áreas donde trabaja el profesional. Entonces, ¿cómo se puede formar un profesional que tiene que abarcar tantas áreas y cuáles son las características que debe tener, poseer un trabajador social para enfrentar todos estos desafíos que son actualmente están ocurriendo en nuestro país? Sí. Mira, una de las cosas más importantes yo creo que los trabajadores sociales tenemos que tener es la capacidad de comprender, ¿sí? Los contextos sociales en los cuales vamos a intervenir. No es posible generar procesos de intervención si no somos capaces, primero, de comprenderlos, ¿no? Y por lo tanto de estar situados y de poder entender cuáles son los diferentes elementos que están detrás de la historia de vida de alguien, ¿no? Cuando estamos pensando en un niño que ha sido vulnerado en sus derechos y que hay una historia familiar ahí, entonces, ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Cuando estamos pensando en una persona que ha sufrido algún tipo de delito, ¿no? Alguna persona que ha sufrido algún tipo de vulneración en sus derechos y que es una víctima en algún tipo de relación social. Cuando estamos pensando en alguien en un adulto mayor, ¿no? Que tiene distintos tipos de necesidades, de cuidados, ¿sí? O de participación o de exclusión, ¿sí? En sus espacios comunitarios, ¿qué hay detrás de eso? ¿Eh? Y cómo esas aparentes fenómenos, lo que uno dijera, bueno, pero este es un problema de esa persona, ¿no? Me parece que algo le pasó en su vida de manera particular. Lo que hay detrás son fenómenos sociales, ¿no? Que permiten que eso esté ocurriendo, ¿sí? Hay responsabilidades que son estatales, responsabilidades que son de los gobiernos locales, responsabilidades que son del sistema educacional, responsabilidades que son del sistema de justicia, ¿sí? Responsabilidades que son económicas, culturales, ¿no? Y cuáles son los diferentes elementos que hay detrás. Entonces, los trabajadores sociales necesitan una sólida comprensión, ¿sí? Y una sólida formación en términos de comprender qué es lo que está pasando ahí. Pero no es solo la comprensión, ¿sí? Necesitan también entonces competencias técnicas que les permitan intervenir efectivamente sobre lo que está pasando ahí, ¿sí? Perfecto. Yo siempre le digo a mis estudiantes y trato, sobre todo creo que quien entra a la carrera entra con una pasión muy grande por los cambios sociales. Uno entra a trabajo social esperando poder transformar la sociedad, para eso uno entra, ¿no? Uno entra, digamos, animado por ese espíritu, ¿sí? Pero no basta con ese espíritu. No basta con el deseo, ¿no? Exacto. Sino que se necesitan competencias para que eso pueda ocurrir. Y eso es algo que yo creo que la universidad hace un esfuerzo sistemático, muy serio y muy riguroso, ¿sí? Para poder entregar a los estudiantes sólidas herramientas para que puedan intervenir efectivamente en la sociedad a través de la intervención que hacen con los sujetos con los cuales trabajan, pero que efectivamente estamos interviniendo en la sociedad. Exacto. Y eso significa tener competencias que son en estrategia, en metodología, en técnicas que los trabajadores sociales usamos todos los días, ¿sí?
para poder generar efectivamente impactos en la vida de las personas. Entonces, cuando estamos haciendo un informe social, cuando estamos haciendo una visita, cuando estamos desarrollando un taller, cuando estamos haciendo una planificación, cuando estamos diseñando política pública, ¿sí? O sea, estoy haciendo ahí un recorrido, digamos, de diferentes modalidades de trabajo que tenemos los trabajadores sociales, pero los trabajadores sociales necesitamos eso, ¿no? Digamos, una sólida comprensión de lo que está pasando, ¿sí? Competencias técnicas y, por cierto, y que ese es un tercer elemento, ¿sí? La capacidad, ¿sí? De imaginar una sociedad diferente, ¿sí? Porque yo no puedo intervenir si no soy capaz de imaginar hacia dónde deseo que esa sociedad transite, ¿no? Sino, entonces, ¿para qué estoy haciendo los cambios? ¿Hacia dónde espero que esos cambios se produzcan? Y eso también implica una formación política e ideológica en términos, una política con P mayúscula, digo, no una política partidística, ¿no? Claro. Sino en términos de cuál es el tipo de sociedad hacia la cual estamos anhelando transitar. Alejandra, y ahí tú que tienes contacto con alumnos, ¿cómo ves estas nuevas generaciones? ¿Están como enfocados en este cambio? ¿Están abiertos a recibir esta formación que tú ya nos estás detallando tanto en la Universidad Católica, que la hace de una forma más rigurosa y adecuada a los nuevos tiempos? ¿Cómo ves a esta nueva generación de trabajadores sociales? Yo creo que estas nuevas generaciones vienen con un deseo muy, muy importante de cambio. Creo que son bien conscientes, ¿sí? De una serie de problemáticas que quizás anteriormente nosotros éramos conscientes de otro tipo de problemáticas, ¿sí? Digo nosotros, sintiéndome de generaciones anteriores. Estas generaciones vienen conscientes de problemas ambientales, por ejemplo, ¿sí? Súper presentes, tienen un deseo y una presencia porque estamos viviendo un colapso medioambiental. Entonces, está presente en su vida cotidiana. Hablamos de cambio climático hoy en día, ¿sí? Hablamos de zonas de sacrificio en Chile, ¿sí? Lamentablemente incluso ya hemos como naturalizado eso, ¿sí? Como que, uy, esto es una zona de sacrificio, es una zona que la hicimos sacrificar, ¿no? Y a las personas que están ahí las tenemos en sacrificio permanente, ¿sí? Entonces el tema medioambiental es un tema muy relevante, ¿no? Las temáticas de género y de desigualdad, ¿sí? En términos de trato a las personas por su identidad o por su orientación, ¿sí? Son temáticas muy relevantes y que para estas generaciones están presentes también porque tiene que ver con qué, tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Y hablo por la inclusión en género, ¿no? Digamos en las diversidades asociadas a lo que tiene que ver con identidad y orientación, pero habla también, y aparece cada vez más presente, en términos de las diversidades y las neurodivergencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades de participar? Yo diría que es algo que a las nuevas generaciones les importa mucho y qué bueno que les importe porque creo que nos deben importar a todos, ¿sí? Que tiene que ver con cómo participamos más democráticamente de este mundo, ¿no? Y por lo tanto, cómo las personas, desde sus diferencias, desde sus matices, desde sus distinciones, pueden participar de manera más consistente, ¿no? Y con menos desigualdad de base, ¿sí? En este mundo, ¿no? Entonces, yo diría que son temáticas que están muy presentes y que creo que ojalá se van desarrollando en función de competencias técnicas también que vamos entregando a la universidad para que esa pasión, ¿no? Se pueda ir desarrollando en términos de generar procesos de políticas más inclusivas, de políticas más que consoliden y desarrollen nuestros procesos democráticos, ¿no? Y de participación. Alejandra, y ahora te quiero llevar un poco a estos 100 años que cumple el trabajo social. ¿Cuál crees que tú son los hitos más importantes que ha ocurrido en este siglo de esta profesión? Sí, bueno, este es un año súper relevante para nosotros porque cumplimos 100 años, 100 años Un número no de menor. profesión, un número no menor, 100 años en Chile, pero además es súper relevante porque la primera escuela de trabajo social en Chile, fundada en el año 1925, ¿sí? Que posteriormente se llamó Escuela Alejandro del Río, precisamente porque fue fundada por el doctor Alejandro del Río, en un principio se llama Escuela de la Junta de Beneficencia, ¿sí? Esa primera escuela fue la primera escuela de Latinoamérica, ¿sí? O sea, la primera escuela de trabajo social en Chile en realidad es la primera escuela de trabajo social en Latinoamérica. Entonces, se están cumpliendo 100 años del trabajo social en Latinoamérica, además de estar cumpliéndose 100 años de trabajo social en Chile. Digamos. Tenemos ahí como ese
ese liderazgo histórico que Claro, es a la súper bonito. vanguardia, claro, en términos de trabajo social. Totalmente a la vanguardia en Latinoamérica, y eso es súper bonito y súper interesante. Entonces, evidentemente, el primer hito es ese, ¿no? El hito fundacional, vale decir, la creación del trabajo social profesional en Chile es la creación del trabajo social latinoamericano, y eso es súper, súper interesante. El 25, digamos, la Chile, lo que va a ser después la Escuela de la Universidad de Chile, parte como punto de beneficencia. Y luego el 29 nosotros, digamos, la Universidad Católica con la escuela Elvira Mate Cruchaga, ¿sí? Que son, digamos, las escuelas viejas, ¿no? Las escuelas grandes. Y ese hito fundacional. Y desde ahí comienza, digamos, la profesionalización del trabajo social. Primero, esas primeras escuelas ofrecen una carrera que tiene 4 semestres, vale decir 2 años, ¿no? Con proceso de práctica, ¿sí? Tienen diferencia, la escuela de beneficencia es una escuela secular, con un impulso secular muy importante, un impulso higienista, ¿no? De colaborar con procesos médicos, ¿no? El doctor Alejandro del Río es un doctor que está pensando la política de salud y en esa política de salud piensa, y por eso, digamos, contribuye a la formación de esa primera escuela, que se necesita una ayuda a eso, ¿no? Una medicina social, está pensando, ¿no? Y cómo se necesita ahí para política pública de salud a las trabajadoras, a las visitadoras sociales se llamaban en esa época, ¿sí? Ese es un hito importante. Y de los años 20, digamos, 30, 40, lo que hay es una consolidación, ¿sí? de la disciplina. Empezamos a participar en el Estado, ¿no? Ferrocarriles del Estado, en las empresas del Estado. Se está creando, somos paralelos, digamos, a la creación del Estado-Nación de Chile. Claro, sí, ¿Sí? y De la iba creciendo en República. conjunto como iba creciendo Chile en realidad. Exacto, entonces vamos creciendo con ese impulso súper importante. Y ahí, entonces, está todo ese gran, lo estoy metiendo en un gran saco, hay cosas muy importantes que aparecen ahí. Y luego otro hito que también es súper relevante tiene que ver con lo que empieza a ocurrir en los años 60 y 70, ¿no? Y que tiene que ver con qué, con los procesos, porque esa primera fundación del trabajo social tiene un fuerte carácter cientificista, un fuerte carácter de método científico, ¿no? De traer la ciencia, ¿no? Ese deseo de que la ciencia nos iba a traer felicidad, ¿sí? Que no ha sido tan así necesariamente. Y luego viene este impulso del año 60 que tiene que ver con el trabajo social comunitario, con la idea de la comunidad, la idea de la participación, la idea de la organización, ¿sí? Las trabajadoras sociales de la época participamos, digo, porque soy de la disciplina, ¿no? Participamos activamente en lo que tiene que ver con los procesos de reforma agraria, ¿sí? Y con los procesos de hacer más igualitario un país que iba Exacto. cada vez más desigual, ¿no? La desigualdad ha sido un tema que ha estado presente, y la A, desigualdad en a través de la toda la posesión de historia. la tierra, Exacto. claro. Y entonces participamos ahí y estábamos con todo ese impulso y lo que se denomina el impulso reconceptualizador en trabajo social, con una profunda discusión respecto a los métodos, cómo trabajamos con las personas, con la comunidad, con la participación, y viene la dictadura. Y ese es otro elemento, o sea, otro momento desastroso, por cierto. Claro, y ahí cómo funciona el trabajo social. O sea, las condiciones eran bastante particulares para toda la gente que Por vivió en decirlo esa de época. alguna manera De alguna elegante, manera, claro. claro. Claro, Entonces, lo que nos sucede. cómo se forma la gente? ¿Cómo se ejercía la profesión en esa época? Exacto. Lo que nos sucede el año 73 es que se cierra la Escuela de Trabajo Social, en primer lugar. Se cierra la Universidad de Chile, ¿sí? Se cierra y se detiene, basta de formación. La Católica continúa, ¿sí? La Católica continúa y de hecho, digamos, continúa sin cerrarse, ¿no? Lo que hay es una reformulación, una readecuación, ¿sí? En términos de los procesos y de las mallas curriculares. Y ahí tenemos como dos vertientes, se abre dos vertientes, yo podría decir, ¿no? Una que sigue el trabajo social institucional, trabajando, servicios de bienestar, ¿no? Digamos, para el lado de las empresas, qué es lo que se puede hacer en ese momento, y un trabajo social muy importante que trabaja en todo lo que tiene que ver con la Vicaría de la Solidaridad. Y por lo tanto, cómo se pone del lado de las víctimas, ¿sí? Y tenemos ahí trabajadoras sociales emblemáticas y muy valientes, y todo un movimiento muy valiente que trabajó en la clandestinidad, que trabajó en la clandestinidad por un lado y por otro lado en la vicaría, ¿no? O sea, prestando ayuda y gracias a eso tenemos archivos, hemos generado procesos, gracias a las trabajadoras sociales que ahí estuvieron poniendo el cuerpo, digamos, ¿sí? En el proceso dictatorial. Y luego
la democracia, ¿no? La democracia en los años 90 en adelante y, por lo tanto, una vuelta, ¿sí? La lucha por la recuperación del rango universitario, que la perdimos en dictadura, y por lo tanto volver a recuperar la posibilidad de que la carrera tenga rango universitario, ¿no? Y por lo tanto lo que eso significa en términos de nuevo, contribuir a una sólida formación a los profesionales, hasta el trabajo social, que podríamos decir contemporáneo con los desafíos que tenemos hoy en día, Que un poco lo que que estamos era conversando algo anteriormente, que son que era lo que temas. estábamos conversando al principio. Claro, Perfecto. sí. Y Alejandra, ¿y estos aprendizajes históricos de la profesión, cuáles siguen vigentes y cómo se aplican más o menos en el contexto nacional? Sí, yo creo que me parece súper bonita esa pregunta porque ¿Mm? es muy interesante siempre tener la historia muy presente, de todo, ¿sí? Cuando uno está pensando en los desafíos actuales para no inventar la rueda. Exacto, ¿Sí? bueno, es necesario, Exacto. claro. No es claro. Y por lo tanto, la posibilidad de innovar está totalmente ligada a la posibilidad de tener una historia muy presente y muy viva. Y yo creo que ahí hay un desafío que yo invito todos los días y de lo cual me siento muy parte, que tiene que ver con la idea de resistencia, ¿sí? Con la idea de estas trabajadoras sociales que han sido rebeldes toda la vida, diría yo, desde ese primer hito fundacional, ¿sí? A mí me tocó en algún minuto participar como ayudante de investigación en un libro que era La reinvención de la memoria, precisamente que se focalizó en ese primer hito fundacional. Y ahí cuando veíamos las entrevistas de las trabajadoras sociales de la época, ¿sí? De las primeras estudiantes, ¿no? Ese impulso rebelde era muy importante porque era muy loco estudiar, en primer lugar, mujeres. La carrera siempre ha tenido un impulso y una mayoritaria participación femenina, ¿sí? Entonces, mujeres que estudian, ¿sí? Y que además se meten en cosas difíciles, muy difíciles y muy arriesgadas en Sí, esa época, claro, ¿sí? imagínate si ahora es complicado en esta realidad, con todo lo que hemos avanzado, Imagínate. imagínate hace casi 100 años atrás. Exacto, digamos, con los obreros, ¿sí? En espacios peligrosos, en los conventillos, ¿no? Trabajando con la niñez, con el hambre, ¿sí? En temas de salud, o sea, con temas que son difíciles, complejos, ¿sí? Y estaban Sí, ahí poniendo el cuerpo, ¿sí? claro. Luego en Entonces, dictadura, ¿qué estamos haciendo? Poniendo el cuerpo de nuevo, ¿sí? Y hoy en día yo invito que hagamos eso también, ¿no? O sea, digamos, cómo somos capaces de estar ahí siempre con la cercanía que tenemos. Esta disciplina nos hace estar muy cercanos claro. a las personas, a sus problemas, a su escucha, Entonces, ¿sí? como que, claro, este hilo conductor así un poco, no sé si llamarlo rebeldía, pero sí como que hacerle frente a las cosas durante todas estas décadas y también estar muy cercano con la comunidad. ¿Y qué otras características, qué otras habilidades tú crees que son esenciales para los trabajadores o las trabajadoras sociales que Yo creo necesitan que actualmente ahora? sí, yo creo que eso que podríamos llamar resistencia me gusta a mí, ¿no? Hacer como ser resistente. Resistente tiene que ver con eso. Una, con ser capaz de sobreponerse y poder mirar, ¿sí? Pero también de tener esa dureza, podríamos decir, sana dureza, ¿no? Ser resistente, un material resistente, ¿sí? Una sana dureza, y eso significa tener disciplina también, ¿sí? Y por lo tanto, tener disciplina implica tomarse las cosas en serio, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa entonces que tenemos que estar continuamente aprendiendo, continuamente formándonos, ¿sí? Los problemas sociales con los que nosotros trabajamos rápidamente, ¿sí? Tienen un movimiento y eso Claro, significa que tenemos que va estar, mutando el mismo va problema. mutando muy rápido. Necesitamos estar Exacto. al día, necesitamos leer, comprender, leer la realidad, ¿no? Y por lo tanto Mm, no quedarnos con modelos, muchas veces incluso yo que estudié ya hace 25 años, ¿no? Eh, Eso que me dijeron en algún minuto en la escuela, ¿sí? Tengo que ponerlo de nuevo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cómo soy capaz de mirar las problemáticas hoy en día que han cambiado radicalmente 25 años exacto, atrás de cuando yo me formé en mi pregrado, ¿sí? exacto. Entonces, esa posibilidad de ser contingentes, ¿no? Creo que es otro elemento que es fundamental, ¿no? Yo diría resistencia y disciplina, ¿sí? Disciplina en términos de estar al callo de qué es lo que está pasando. Bueno, Alejandra, ya hemos mencionado un poco la historia del trabajo social en Latinoamérica, poco y también en Chile, pero ahora te quiero llevar específicamente a la Católica, a la Mm, escuela que se fundó en 1929. sí. Para ti, ¿cuáles han sido estos hitos que no,
que son los mayores en la historia de la creación de la escuela de trabajo social en la UC. Sí, yo creo que mi escuela, no, yo soy, Exacto, tu escuela. en mi casa, digo, en mi alma mater. Exacto. La escuela ha hecho una profunda contribución al trabajo social chileno y latinoamericano, ¿sí? Como decíamos al principio, nuestra escuela llega 4 años después, digamos, de la fundación del 25, el 29, ¿sí? Y por lo tanto lo que hacemos desde ahí es una contribución fundamental desde los primeros procesos profesionalizadores en trabajo social y además con una profunda vinculación también en aquellos inicios con lo que tiene que ver con el hecho de estar en una universidad católica, ¿no? Y por lo tanto con el diálogo que puede haber con las diferentes, lo que nos entrega, ¿sí? La encíclica Rerum Novarum, ¿no? Y cómo nos vamos también insumando de los discursos que también nos ha entregado la doctrina social de la Iglesia. Ahí hay un elemento que es fundamental, que en la escuela estuvo presente desde el principio y que ha seguido presente, ¿no? Y por otro lado, creo que es fundamental también ahí, en nuestra escuela va a ser una escuela que ha generado una profunda oferta y desarrollo de formación de posgrado, ¿sí? Perfecto. Yo participé en eso y eso significa es de las primeras escuelas que tiene un magíster disciplinar, ofrece un magíster disciplinar en la cual nos formamos muchos, ¿no? Porque apareció como una oferta, una de las primeras ofertas de un magíster muy importante y muy serio que tiene una historia muy bonita, ¿no? En términos de estar ahí ofreciendo una posibilidad de estudios de posgrado, ¿sí? En Chile, ¿sí? Y de alta calidad, ¿no? Y desde ahí, desde ese magíster, se han abierto otras ofertas, ¿sí? De posgraduación, que son del magíster social clínico que tenemos ahora en este minuto, ¿sí? También. Y también de una serie de diplomados y de cursos que implica que la escuela, con su trayectoria y con su historia, ha estado permanentemente contribuyendo en la formación, no solo de trabajadores sociales, ¿no? Sino además de personas que están interesadas en intervenir en lo social, que sabemos, no solamente los trabajadores sociales participamos en el campo, ¿no? También psicólogos, ¿no? Exacto. Sociólogos, antropólogos, que han acudido a la Escuela de Trabajo Social en búsqueda de formación de posgrado. Y yo creo que eso y de cursos de especialización, ¿no? O sea, con esa diferencia. Yo creo que la escuela ha hecho una contribución muy importante en lo que tiene que ver con formación de posgrado, ¿sí? Claro, Y entonces claro, reconocida. entonces podemos resumir de que el impacto que ha generado la Escuela de Trabajo Social de la Católica es, claro, ser también una de las pioneras, tanto en Chile y en Latinoamérica, de formar Sí, profesionales en este ámbito y también sí, lo que tú recalcas, como que aparte de la formación de pregrado, también viene la formación sí, posgrado. Entonces eso sí, tiene un camino muy amplio y continuo. Entonces eso es como que sí. quizás lo que más deberíamos destacar de nuestra escuela, por decirlo así, Sí. que es el mayor impacto que ha tenido en Chile. Por supuesto, si tú revisas, de hecho, si tú revisas los cuerpos docentes, ¿sí? Que es algo que siempre se dice en los procesos acreditadores, pero es totalmente cierto. Si tú ves los docentes de los programas de posgrado, ¿sí? En Chile, de otros programas de posgrado posteriores, muchos de esos docentes fueron formados por la Escuela de Trabajo Social de la Católica, ¿sí? O sea, digamos, salimos desde ahí, ¿no? Claro, Fuimos ese es como formados que desde... como que ahí nace mucho de la gente que se está moviendo en el ámbito del trabajo social, no es necesariamente que tiene la católica, pero sí en nuestra realidad como Sí, ámbito laboral. exacto, y en espacios, digamos, académicos, como decía, cuerpos docentes de otros programas, pero también fundamentalmente en espacios de diseño de política pública. O sea, tú ves ahí los currículums de personas que han estado en cargos de poder de política pública, ¿no? De diseño de política pública, evaluación, y están ahí muchos de ex estudiantes que pasaron por los procesos de posgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Católica. Yo creo que eso ha sido ha sido muy continua, ¿no? Esa historia en términos de una sólida formación en eso y muy contingente, como te digo ahora, incluso con el último magíster, que es el magíster de Trabajo Social Clínico, que es otro desafío nuevo que aparece, pues, ¿no? En términos de otro proceso de formación. Claro. Y bueno, Alejandra, y también te quería tocar un tema de que es más tuyo, personal, que es tu faceta de escritora. Que eso
también viene un poco asociada, entonces tengo algunas ciertas curiosidades sobre este punto. Y en realidad, bueno, quiero partir, o sea, quiero mencionarle a la gente que hay algunas de tus obras que son las más destacadas, como La enfermedad del dolor, Jauría y Una niña muerta está siempre viva. Como que tu línea, por lo que estaba viendo, estos textos principalmente tocan temas que están asociados al dolor, a la rabia, a la desigualdad, pero también hay un amor a la vida. Entonces quiero saber cómo es que del trabajo social llegas a la escritura y cómo se empieza a desarrollar esta faceta literaria. Sí. Mira, hay una cosa que yo creo que es súper consistente, que tiene que ver con lo siguiente. Eh, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, si hay algo que creo que tenemos que desarrollar muchísimo es nuestra capacidad de conectarnos con el mundo. Y eso significa escuchar, observar y estar pendiente de lo que está pasando alrededor. Y yo eso lo hago mucho. ¿Y eso qué significa? Tener un aparato sensible, ¿no? Un aparato sensible dispuesto a los otros. Y yo lo que hago es eso en mi trabajo poético, ¿no? Es tratar de traducir eso que veo y que observo y que tiene que ver con cosas que son muy dolorosas, por cierto. Cuando hablamos, recién lo conversábamos, ¿no? Cuando hablamos de las niñeces institucionalizadas, cuando hablamos de las niñeces que ahora, digamos, están solicitando con toda razón, ¿no? Una indemnización de parte del Estado por los procesos de vulneración que han vivido en las residencias, ¿no? Y que lo hemos sabido, ¿no? Lamentablemente, de manera muy pública, muchas veces vulneraciones de derechos de parte del Estado, ¿no? O sea, el Estado que tenía que haberlos protegido, ahí en esa residencia, en ese espacio, fueron vulnerados, ¿no? Y eso es espantoso, ¿no? Sacamos a un niño de una casa donde está siendo vulnerado, lo llevamos a un espacio donde había que protegerlo y lo vulneran de nuevo, ¿sí? Esa historia, ¿no? Esos dolores, esas trayectorias de vida son muy dolorosas, muy terribles, ¿sí? Y muy crueles. Entonces, yo eso trato de plasmarlo, ¿sí? Estéticamente en eso que hago en mi poesía. Por ejemplo, ¿no? Hay un trabajo que hago en eso. El dolor de las niñeces en los hospitales, ¿no? En Jauría trabajo mucho con el tema de la pobreza, ¿sí? Y por lo tanto lo que significa la vida en pobreza, porque es el rol que he tenido en tanto trabajadora social. Yo he escuchado esto, lo he escuchado, lo he visto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso que escuchamos, que vemos, que lo vivimos, ¿no? Desde roles profesionales, pero lo estamos escuchando, no estamos ahí. Los trabajadores sociales, yo siempre digo, tenemos una posición de privilegio en esa sociedad, en la sociedad. Estamos ahí en esa historia, la gente nos habla, nos cuenta sus cosas, ¿sí? Nos tiene confianza, ¿sí? Muchas veces más que a montones de otras profesiones, Claro. nos abre la puerta. ¿Sí? Alejandra, y puede ser que esto también se enmarque un poco lo que hablamos anteriormente, de que tú decías como que está esta resistencia, esta como rebeldía, de que un poco esto de las trabajadoras sociales cuando están en la vicaría, gracias a ellas tenemos registros, quizás esto también viene a ser tu esencia y decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo, bueno, acá las condiciones son distintas a lo que ocurría en esa época, pero quiero dejar este testimonio para que las próximas generaciones vean cómo era la realidad y cómo podemos ir mejorando. Me imagino que por ahí también va ese concepto, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que cuando uno escribe lo que quiere es comunicar y dejar, ¿no? Y dejar una huella. Y hay un deseo de memoria también ahí, ¿no? Y yo creo que también, y eso me mueve, hay grupos, hay personas, hay sociedad, hay comunidad que también ha tenido restringido su derecho a la palabra, ¿no? Y por lo tanto parece que su discurso no puede aparecer, ¿no? Aparecen otros discursos que se toman el poder, digamos, pero no participamos todos en igualdad de condiciones. Y entonces, si yo puedo prestar palabra en eso, lo hago. Excelente. Alejandra, y quiero tocar brevemente también tu función como editora en el Diario de Francisca, que me imagino también fue un proyecto quizás que fue muy bonito para ti y que también cuesta un poco esto, como lo que venimos hablando del trabajo social, contar la historia de alguien que escribía en su diario de vida, cómo fue desde la visión de una niña pasar la dictadura militar. Sí, bueno, es que yo creo que también me he preocupado de eso, ¿sí? Y mi participación en aquello también tuvo ese motor, ¿no? Que tiene que ver con mostrar las voces de los niños también han sido voces apagadas, ¿no? Voces que no se han querido escuchar o que han sido silenciadas, ¿no? Y el adulto el que habla, digamos, por el niño, ¿no? Y claro, ese diario es un diario muy, muy bonito, en el cual Francisca, en el cual uno puede acceder, a veces uno no puede acceder directamente a la voz del niño porque no está el discurso, digamos, ¿sí?
Y en ese caso es un diario que yo tuve la posibilidad, y lo agradezco muchísimo, de haber participado con lo que puedo hacer, ¿no? Que es que poder colaborar en los procesos de edición, y con un textito que acompaña es la publicación de ese libro, en términos de que y que creo que es lo bonito, ¿no? Que las personas puedan leer la voz de una niña, la voz de una niña que está observando y que está registrando en su diario de vida, ¿sí?, en lo que está pasando en Chile del año 73, ¿sí? No sé. Y que de alguna manera nos muestra también algo que sigue ocurriendo. Yo ahora estoy haciendo un taller de filosofía para niños en una escuela, y los niños tienen una opinión de todo lo que pasa, ¿sí? Exacto. Y por lo tanto tienen su propio criterio ético, juzgan las cosas, ¿sí? Ojo, que eso no significa que tengan razón necesariamente, así como la mía tampoco. Pero ¿Sí? claro, pero es otra Pero visión de pero las tienen cosas. un discurso, tienen una posición, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, los adultos, ¿sí?, reconozcamos esa posición, ¿sí? Y estemos dispuestos a debatirla también, ¿no? Para ver, porque a lo mejor también mi opinión como adulta cambia, ¿sí? Pero eso solo va a ocurrir si estamos capaces de abrir esas voces y de dejar que esas voces participen en el espacio público. Yo creo que ese libro contribuye a eso, ¿sí? Excelente. Contribuye a poder mirar esa posición, que es la posición de una niña que registró como niña lo que ahí estaba pasando. Alejandra, y ya para ir cerrando esta interesante conversación, ¿qué, qué ves tú a futuro como desafíos y oportunidades que pueden aparecer para la profesión y tanto para la escuela también en los próximos años? Sí, yo creo que tenemos desafíos súper relevantes. Creo que un desafío, y esto no es un desafío solo para nuestra profesión, creo que un desafío para las ciencias sociales tiene que ver con la democracia y con la participación. Creo que tenemos un problema ahí, en términos de cómo estamos pensando la representación, cómo estamos pensando la cohesión social, cómo estamos pensando. Creo que vivimos una sociedad que está en una crisis importante de eso, ¿no? Ahora vamos a tener elecciones presidenciales, cuánta gente va a participar, qué piensa la gente, qué tan sensible se siente, qué tan cercana se siente respecto a eso que está pasando. Y cuando la democracia empieza a dejar de ser importante, es preocupante. ¿Sí? Claro, Es obviamente. preocupante. Es muy preocupante porque sabemos lo que pasa cuando la democracia deja de ser importante, ¿sí? Entonces, Exacto. y por lo tanto, ¿quién puede ganar de eso, ¿no? Y qué violencias se pueden ocurrir en función de eso. Cuando pensamos en eso, en la democracia, cuando pensamos en la paz, ¿no? Cuando pensamos ahora en lo que está pasando en términos de las explosiones de violencia, en cómo se piensa lo que está pasando en Gaza, ¿sí? En cómo se piensa los conflictos, digamos, ¿sí? Y cómo resolvemos o no resolvemos los conflictos, la aparición de los populismos, ¿no? La aparición de gobiernos que pueden ser extremadamente peligrosos, ¿sí? Y que son votados democráticamente. Entonces, ¿qué es lo complejo, no? Entonces, ¿cómo los trabajadores sociales contribuimos también a la generación de una sociedad de bienestar, ¿no? Una sociedad en la cual todos podamos participar equitativamente, ¿no? Y donde sean reconocidos nuestros derechos. Creo que eso así está en riesgo, ¿sí? Y que por lo tanto creo que es de mucho cuidado. Yo ahora, a propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Cuando uno Mm, recuerda la historia, sí. lamentablemente muchas veces uno tiene la percepción de que ha ganado derechos y que esos derechos no van a ser quitados, ¿no? Como que vamos creciendo, ¿no? Claro, avanzando, nunca Pero resulta, retrocediendo. nunca retrocediendo, pero resulta que no, po. Resulta que hay derechos que logramos en algún minuto y que pueden ser puestos en discusión, ¿sí? Las mujeres, ¿no? Los diferentes grupos oprimidos, ¿no? Los pueblos originarios, ¿no? En términos de cómo nuestros derechos o discursos que parecía que ya estaban como consolidados, oye, chuta, parece que no, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar respecto a eso? El trabajo social tiene una función fundamental en eso. Excelente. Alejandra, te quiero dar las gracias por esta interesante conversación y ahora te quiero invitar a nuestra primera sección que se llama Toma Nota. Y esta sección se trata de que tú nos puedes dar algunas recomendaciones, algunos recursos prácticos para que la gente pueda adentrarse más en este tema del trabajo social. ¿Qué libros, qué plataforma, qué experiencia o iniciativas tú le podrías recomendar a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sobre trabajo social, sobre su función, sobre su evolución durante este siglo? ¿Qué nos recomiendas, Sí, Alejandro?
Bueno, hay un libro que a esta altura uno podría decir que es un clásico, pero un clásico contemporáneo, porque es un libro, digamos, entre comillas, reciente, no tan antiguo, de una historiadora muy importante que es la María Angélica Illane, y el libro se llama Cuerpo y Sangre de la Política, y que es una revisión y que digamos, es totalmente consistente con lo que acabo de decir respecto a la historia del trabajo social, ¿sí? Y a la historia de las visitadoras, ¿no? Y creo que es súper interesante para alguien que está metiéndose en el tema que lo podría revisar. Y hay un libro más nuevo que creo que también podrían revisar, que es Trabajo Social en Chile, un siglo de trayectoria, y que es de la Paula Vidal, que es profesora de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y que es un libro también, imagínate, súper interesante en términos de poder revisar ahí la posición que tiene la Paula también respecto a esto, que son estos 100 años de historia del trabajo social en Chile. Creo que con esos dos ya podría ser como una entrada a la revisión. Claro. Bueno, y también yo podría agregar algo de cómo esto ha sido la evolución del trabajo social también y cómo se ha ido actualizando con un par de programas que tiene la Universidad Católica, que tiene la Escuela de Trabajo Social, que es el Diplomado en Violencia Sexual y Polivictimización, que busca que los profesionales comprendan de manera integral las agresiones sexuales y otras formas de vulneración hacia niños, niñas y adolescentes. Y el otro programa que también está bien actualizado es el Diplomado en Mediación Penal Juvenil y Justicia Restaurativa, que forma profesionales en los fundamentos de la justicia restaurativa y mediación en contextos juveniles. Yo creo que eso también habla un poco de esto de que hablamos, de que el trabajo social siempre se va actualizando y siempre está viendo todas estas dolencias que están ocurriendo, le da como una mirada distinta. Así Sí, que, bueno, ahí hay totalmente. un par de recomendaciones más que son importantes de hacer. Y bueno, Alejandra, también ahora te invito a nuestra última sección, que es la última pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, sino que es para la gente que nos está escuchando, que nos está mirando. Entonces, ¿qué pregunta tú le dejarías para que ellos puedan reflexionar sobre el lugar que tiene el trabajo social en nuestra sociedad? Yo creo que lo que al público lo que le dejaría es que revisen su propia historia, revisen su propia historia, la historia de sus familias, la historia de sus contextos. Siempre le hago esa pregunta a los estudiantes, ¿no? Como, ¿qué esperan de un trabajador social? ¿Sí? ¿Qué esperan de de un trabajador social? Hay muchos estudiantes que de repente han tenido experiencias previas con trabajadores sociales y hay veces que han tenido buenas experiencias y hay veces que han tenido malas experiencias. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tienen? ¿Sí? De un trabajador social en los diferentes espacios en los cuales han tenido contacto con eso. Excelente, ahí le dejamos esta inquietud a la gente para que nos puedan responder ahí en los comentarios. Y ahí, Alejandra, para ir cerrando, si las personas, la audiencia quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál crees que es el mejor camino, el mejor medio para que puedan conversar contigo o contactarte? Sí, yo, mira, hay dos cosas. Yo uso Instagram, soy viejita, pero uso Instagram, que es ale-gonzález, bueno, el Instagram, ale-gonzález. Y mi correo electrónico, que lo pueden buscar ahí en la escuela, bueno, asgonzac.uc.cl y ahí también lo veo. Perfecto, excelente. Bueno, Alejandra, te quiero dar las gracias por esta interesante conversación. Ha sido un capítulo muy, muy, muy entretenido, así que, de nuevo, agradecido porque hayas aceptado esta invitación y te doy las gracias por esta interesante conversación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas, te invito a ingresar a www.educacioncontinua.c.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este capítulo, te invito a seguirnos y a dejarnos tu feedback. Así que nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca. Nos vemos.